Hola de nuevo. Ay, yo no sé dónde ustedes están, pero aquí en mi casa está haciendo sol, pero un frío terrible. Vamos a ver. Ya voy a. Estoy contestándole una consulta de una estudiante aquí en el chat. Ya les voy a pasar lo que tenemos que ver hoy. Aquí. Primero, de los exámenes. Los exámenes, si Dios quiere, ya se los mando hoy. Si no, más tarde mañana en la mañana, pero no, yo me tengo ya la fecha de que hoy se los mando, aunque sea en la pura noche, para ya terminar con eso, los exámenes teóricos. Después, acuérdense, el está para la próxima semana. Cualquier duda ahí me avisan, si tuvieran alguna, creo que tienen que presentar lo que sea. Después, para los que faltan con la presentación, la investigación que tenían que hacer, el quiz, estoy escogiendo muy bien el tema, ya tengo uno en mente que quiero ver si con eso me alcanza para todos, porque el tema de riesgos es un poquito más complejo en cuanto a como a buscar información, como para que en 5 minutos puedan presentar algún tema. Entonces, quiero escoger algo que realmente lo puedan presentar en esos 5 minutos, porque si no, si lo hacemos más largo, pues por un lado tienen más trabajo, no están en las mismas condiciones de los que ya lo presentaron, y por otro lado, pues eventualmente nos volvemos a atrasar todo lo de la teoría. Que digamos, la dinámica me gustó mucho de que ustedes hicieran esas presentaciones, pero tal vez tener tanta gente participando en las primeras hizo que si no fuéramos atrasando un poco con el avance de lo teórico. Entonces yo les estaría mandando de aquí al viernes los temas a los que les corresponde. Después, esos serán los avisos, ¿no? Por ahí estamos, ya con hoy terminamos la parte del tema de procesos. Y ya la próxima semana empezaríamos con el tema de riesgos, que es el último de los temas teóricos del curso. Me parece, corrigen si estoy equivocada, habíamos terminado ya la parte de lo del procesos organizacionales y su gestión. Habíamos trabajado el caso de la pizzería El Campidoglio, ¿verdad? Sí lo habíamos terminado. Creo que sí, profe. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, pues así lo tengo acá, pero estaba con la dudilla porque con otro grupo sí no habíamos terminado eso. Y entonces estaba, con este si lo terminamos o no lo terminamos. Entonces hoy vamos con lo que son los procesos organizacionales y la relación que tienen con tecnología. Porque muchas veces, como que me dicen, profe, ¿y esto qué tiene que ver con TI? Bueno, mucho, como les he mencionado ya, creo que varias veces, la idea de que nosotros generemos aplicaciones y de que generemos sistemas de información y demás, se hace para apoyar los procesos del negocio, para guardar la información, para mejorar el tiempo
en que se procesan las transacciones, en el que se registran, para todo ese tipo de cosas. Entonces siempre van a estar de la mano con los procesos organizacionales, pero bueno, ¿cómo hacemos la parte esa de que si tenemos un proceso ya identificado, que ya sabemos cuáles son sus componentes y demás, cómo transformamos eso en un sistema de información? Es un poquito de lo que vamos a hablar ahora. Entonces vamos a irnos por acá para ver esta última presentación del tema de procesos. Y ya les comparto aquí la pantalla. ¿De qué se me hizo? Ya les enseño. Por aquí tenemos esto. ¿Qué serían entonces los procesos organizacionales y los sistemas de información? Dijimos, habíamos mencionado la vez pasada, que entonces yo tengo los procesos bien identificados, hago valoraciones. Cuando yo identifico un proceso que tiene problemas, tengo que empezar por implementar mejoras en el proceso. Y dijimos, después de las mejoras es que yo ya desarrollo los sistemas al proceso mejorado. Porque habíamos mencionado, si yo tengo un proceso con problemas y lo automatizo problemas. Y esa no es la idea. La idea es automatizar cuando yo sé que las cosas están funcionando bastante bien y entonces van a funcionar un poquito mejor en cuanto a eficiencia o en cualquiera que sea el criterio, pero ese es el objetivo. Entonces, para esto de hacer la relación con los sistemas de información, vamos a ver el proceso mejorado y entonces a partir de ese proceso mejorado, cuáles son las funcionalidades de los sistemas. Y vamos a ver un poco de los estudios de factibilidad que se tienen que hacer para lograr ver cuál es la mejor opción que tiene una empresa en cuanto a sistemas de información y después cómo hacemos para la implementación del cambio, que es ya a partir de que tenemos el proceso mejorado y tenemos un sistema ya diseñado y ya listo, cómo hacemos el cambio, la transición de la operativa vieja a la nueva operativa con el proceso mejorado y el sistema de información. Entonces, partimos del hecho de que como ya tenemos el proceso formalizado, ¿verdad? Pues entonces ya tenemos el propósito. Toda la empresa sabe que existe el proceso y sabe cuál es el propósito que cumple ese proceso. Recordemos que un proceso que no tiene un propósito bien identificado es o que no está bien definido el alcance del proceso o que eventualmente el proceso no debería existir, no está generando ningún tipo de valor. No le vemos ese propósito, esa razón de ser para efecto de la empresa. Entonces, en esos casos hay que cuestionar si realmente debería desechar el proceso o si realmente vale la pena redefinir el alcance y mejorarlo. Tenemos un dueño del proceso asignado, que dijimos el dueño es quien rinde cuentas ante la alta dirección sobre la gestión del proceso, los resultados, las decisiones que se toman, las mejoras que se van aplicando y demás. Tenemos un conjunto de entradas y un conjunto de salidas que vienen dadas, ¿verdad?, de todos los insumos que necesitamos para llegar a cumplir el propósito con los resultados del proceso. Además, tenemos flujos de trabajo, que es el detalle de cada una de las actividades con la debida secuencia de actividades para pasar de las entradas a las salidas. Y para cada una de las actividades, además, tenemos identificado quién va a ser la persona responsable de realizarlas. Con ese grupo de responsables también podemos tener a las personas involucradas a nivel operativo, que son todos ellos, y adicionalmente deberíamos tener a las partes interesadas, que son los que se puedan ver afectados, sea positivo o negativamente por cualquier cambio, y que eventualmente ante mejoras nosotros deberíamos informarles que se está haciendo algún tipo de cambio en el proceso. Vamos a tener también los indicadores clave. Habíamos dicho que van a ser las formas en las que yo voy a evaluar el rendimiento del proceso. Y que mencionamos que entonces yo tenía que ver que están relacionados con el propósito,
que tengo que ver cuáles son los criterios que para mí implican calidad, las cosas que necesito verificar, sea en cumplimiento con metas, sea en el tiempo que se dura efectuando el proceso, sea en los niveles de satisfacción del cliente. Eventualmente puedo medir cantidad de errores si es lo que necesito porque quiero ir disminuyendo la cantidad de errores. Entonces, sea lo que sea el indicador que nosotros hayamos determinado, lo importante es que ya en este punto estén definidos no solo qué es lo que quiero medir, sino cómo lo voy a medir, cuál es la fórmula con la que lo voy a calcular, de dónde voy a sacar esos datos para poder obtener el resultado y la frecuencia a la que se tiene que medir, quién es el responsable de medirlo y cuáles son las valoraciones que se van a hacer a partir del resultado obtenido. Como les había dicho, si a mí me dicen, el resultado dio 218, bueno, ¿eso es bueno o es malo? Yo tengo que haber determinado eso para poder tomar decisiones. Y la parte de la interacción con otros procesos también, ¿verdad? Que antes les hablé de las personas que se ven impactadas, pues obviamente esas personas van a estar relacionadas con procesos de negocio que también se pueden ver afectados con cualquier cambio. Necesito que quede establecida esa relación con otros procesos para hacer los ajustes necesarios en cada uno de ellos cuando sea necesario. Cuando esté haciendo yo trabajando, haciendo esos cambios, estas mejoras en un proceso específico, pues entonces ir a tener por lo menos la entrevista en la que reviso esa información para que no vaya a ser que mejore este proceso, pero con esa mejora estoy perjudicando algún otro de los procesos de negocio. Entonces, pensando que ya tengo esto listo, porque ya hice todo el análisis, hice toda la gestión, hice todas las mejoras y más, entonces, pues yo ya tengo ese proceso mejorado y ya yo puedo llegar a decir, bueno, ¿cuáles partes de ese proceso son las que yo podría automatizar? ¿Vale la pena tener un sistema de información? En algunos casos van a ver que no. Cuando hay demasiadas cosas que se hacen manualmente o demasiadas cosas que no pueden ser automatizadas, no sé, ¿qué se me ocurre? Eh, cuando uno va al dentista, por ejemplo, pues tiene que estar el dentista ahí, se tiene que hacer la limpieza con el asistente dental y demás. Eso no hay quite. Digamos que por el momento no tenemos un robot que haga eso, ni mucho menos un sistema de información que gestione cómo va a trabajar el robot. Entonces, esos son elementos que nosotros podemos decir que no podemos automatizar la atención que le da el dentista al paciente. Sin embargo, podríamos automatizar la parte donde nosotros llevamos el registro de los pacientes, todo lo que se le ha hecho, las fechas de las citas, que si tenía que hacerse, no sé, o aplicar ortodoncia o tenía que hacerse algún tipo de tratamiento especial por una situación específica, ese tipo de cosas sí podríamos llevar el registro, de manera que cuando llega el paciente, pues con el número de identificación, por ejemplo, se puede sacar todo el expediente. Entonces, algo así sí, pero la atención propia no. Ahí esto es lo que nosotros tenemos que lograr identificar en la empresa. Del proceso que nosotros tenemos, ¿cuál parte puede ser implementada en un sistema y cuál otra, por su naturaleza, tiene que seguir siendo de la forma en la que se hace actualmente? Entonces, vamos a basarnos en las mejoras que ya fueron incorporadas, como les dije antes, para automatizar el proceso mejorado, no el proceso con defectos. Vamos a verificar qué es lo que vamos a implementar, qué información es la que necesitamos guardar, qué es lo que necesitaríamos eventualmente procesar, hacer cálculos, hacer cambios de valores. Y por supuesto, cuáles de estas cosas deberían ser entregadas a alguien más, donde ese alguien más puede ser una persona, puede ser otro proceso de la empresa. Obviamente todo esto tiene que mantener todas las características de la información que habíamos hablado desde las primeras clases, que la información tiene que ser íntegra, que tiene que ser confidencial, tenemos que proteger la información. Entonces, por aquí es por donde empezamos a hacer el ligamen con todo lo que vimos en el primer tema, de que, bueno, si yo voy a poner el sistema, voy a tener varios usuarios utilizándolo al mismo tiempo, pues entonces tiene que estar disponible en una red, tiene que tener la capacidad de permitir
que varios usuarios estén actualizándolo sin que perjudique la información unos de otros, sin que se exponga la protección, perdón, la confidencialidad de los datos por no tener medidas de protección adecuadas. Entonces yo ahí tengo que ver, bueno, lo voy a tener en la red. En la red va a ser una aplicación web o va a ser una aplicación que voy a tener en una red interna. Porque si es web, entonces ¿cómo voy a proteger la información para que no haya terceros que accedan a la información que estoy teniendo ahí, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces vean que aquí es donde empieza a cobrar sentido todo eso. Voy a adquirir un ERP, un CRM, es algo así o es un sistema hecho a la medida porque es un proceso muy personalizado mío. Tengo la infraestructura que necesito, todo el hardware que necesito, los servidores. Si los tengo, tengo que revisar si realmente los sistemas operativos con los que trabajo son adecuados o si eventualmente para esta aplicación específica necesito cambiarlo por el tipo de sistema que quiero desarrollar o por el proveedor con el que estoy trabajando en este momento. ¿Qué más puedo ver ahí? Bueno, voy a tenerlo en la nube o lo voy a tener en servidores locales. Todo este tipo de cosas son las que yo tengo que ir contemplando en este punto para que yo levante toda la lista de requerimientos, todas las necesidades que tengo y que cuando desarrolle el sistema no me vaya a pasar, como a veces he visto que pasa, que así que tienen el sistema lo más lindo y funcionando de maravilla, resulta que la infraestructura, perdón, de TI no lo soporta, que no se puede hacer la comunicación que se quería por una restricción de tipo meramente arquitectónico, ¿verdad? De la parte de tecnología. Y la idea, pues entonces, es que eso no suceda. Por aquí es entonces donde vean que empezamos a hacer toda esa relación de que hay que tener claro lo que vamos a hacer, cómo se va a trabajar para poder escoger varias cosas que sean adecuadas, que se integren fácilmente entre sí. Bueno, y esa es otra cosa, ¿verdad? Si fuera a integrar con otros sistemas, va a ser necesario. Digamos, en este caso que yo les decía del expediente de los pacientes, eventualmente sería importante que se enlace con las citas de los pacientes. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Pero si necesito generar ese enlace, pues entonces tengo que saber que la infraestructura me permite hacer ese enlace, que no voy a tener ese tipo de problemas. Así que entonces yo tengo que ir revisando eso y cuando voy revisando eso, voy a ir hablando de cada uno de los componentes del proceso y los voy a ir transformando en elementos del sistema de información. Por ejemplo, dijimos, ok, todo proceso tiene las entradas, los insumos, los que van a cambiar para que yo logre obtener mis salidas. Entonces, en el caso de esta atención que pusimos de un dentista, insumos que tengo yo, si es una limpieza dental, pues entonces tendré el flúor, tendré yo que es piedra, bueno, no estoy completamente segura, no es mi área, pero digamos que es algo como no sé, algo así que es lo que usan para pulir y para limpiar y que varias cosas así. Esos son los insumos. Eso, por ser insumos físicos, es materia prima, pues obviamente es algo que yo no puedo registrar dentro del sistema de información. No voy a meter todas esas cosas en la computadora, pero sí podría tener un inventario de todos esos productos en algún lado y entonces cada cita que requiera de una limpieza, pues entonces se encarga de rebajar las cantidades que tengo en inventario para saber cuánto se utilizó y cuánto me queda para atender a los pacientes que sigan. Entonces, esas entradas yo tengo que verificar si van a ser de tipo información, como les digo, la información esta de cuánto ocupo para hacer el trabajo, pues entonces ya yo tengo que ver, ok, cómo vienen esas entradas, cómo ingresan al sistema de información. Eventualmente puede ser que yo esté bajando eso de algún documento en Excel, de alguna base de datos, de un archivo TXT, de redes sociales, no sé, descargas un archivo PDF. Hay diferentes formas en las que yo puedo obtener la información. Pero para efecto del sistema, aquí sí es muy relevante el formato con el que vienen presentadas para poder saber cómo el sistema va a leer ese tipo de información. En ese sentido, también es importante que se establezca la estructura de los datos. ¿Cuál es la estructura? Bueno, como vimos ahora en el archivo de Excel, columna A está la fecha en formato 4 cifras para el año, 2 para el mes y 2 para el día, pero sin diferenciarlo con slash.
En la columna B está el puerto, en la columna C está el exportador, en la D el peso, en la E el precio, en la F el valor y en la G el estado. Esa es la estructura. Entonces ya se va a saber que es un archivo Excel que viene así. Si cambian la estructura, me tienen que avisar para que yo haga los ajustes en mi sistema. Pero cualquier archivo que venga con esa estructura lo voy a poder leer correctamente. Y obviamente valores válidos. Por ejemplo, en esta práctica que acabamos de hacer para el estado, los valores válidos son entregado, en tránsito o pendiente. De ahí en adelante, cualquier otra cosa debería generarme un error si lo estoy leyendo de algún archivo que viene como insumo. Otra cosa que tengo que identificar en las entradas, ¿cómo las voy a ingresar? Porque en el caso de lo que hicimos ahora en el laboratorio, se ingresan manualmente. Yo tengo un formulario y hay una persona que está digitando los valores y dándole registrar. Entonces eso es manual. O si más bien va a venir un archivo, el archivo lo leo directamente y genero los datos en mi sistema de información. Y lo otro, ¿cuáles son los usuarios autorizados para hacer el ingreso? Esto para mantener la parte de la protección de la seguridad de los datos. Entonces yo tendría que establecer a nivel de proceso quiénes son los que van a ingresar los datos, cuáles son las únicas personas autorizadas para hacer eso. Y con esa información, entonces, dentro de mi sistema, yo podría incluir una restricción de que me metan el usuario y contraseña en el sistema para que solo ellos puedan acceder por lo menos a la parte de ingreso de datos. Eventualmente va a haber más gente que pueda hacer consultas, pero por lo menos la parte del ingreso, en este caso, sí la tendría que mantener restringida. Pasamos a otro componente del proceso, las salidas, donde en estas salidas yo voy a ver cuáles son las salidas del sistema de información. Volviendo al caso del dentista, bueno, la salida es el tratamiento realizado. Si fue una limpieza, se me hizo la limpieza. Si necesitaba una calza, se me hizo la calza. Si tenía que ponerme los frenillos, pues entonces ortodoncia aplicada, no sé cuál. Así, esos son los resultados, ¿verdad? En el caso del sistema de información, no vamos a decir que es eso mismo, pero sí vamos a poder decir cuál es la información resultante de eso. Entonces, si me hice una limpieza, bueno, puedo decir que la salida es cuánto duró el tratamiento, cuánto fueron las cantidades de los productos utilizados, cuánto fue el costo del tratamiento, cuál fue el médico que la atendió, no sé, y ahí yo podría inventarme algunos otros datos que puedan necesitar. Esos van a ser los resultados o las salidas propias del sistema de información. Tengo que saber entonces a quién le interesan esas salidas, cuáles son los usuarios destinatarios. Porque dependiendo de lo que necesiten, pues eventualmente yo podría incluir dentro del sistema algo que me diga, no sé, por día se va a generar un informe y se va a mandar directamente por correo electrónico a tal persona, o se va a generar el informe y se va a registrar en la intranet en tal lugar con este nombre, o se va a incluir simplemente en la base de datos. Pero es importante entonces saber eso para ver cuáles son las características del sistema que tienen que respetarse para el manejo de la información con respecto a los destinatarios. Igual que en el caso de las entradas, formato de entrega de esa información y la estructura de datos. Yo puedo decir, bueno, las salidas de mi sistema van a quedar almacenadas en la base de datos que se llama tal y que tiene estas tablas. En estas tablas va a quedar cada una de esta información. Eso lo vamos a ver después en el 113, en el curso de N0113, ahí es donde vamos a trabajar con bases de datos. Pero bueno, ahí yo puedo decir que es ahí. O puedo decir, no, va a ser un archivo Excel donde voy a generar un gráfico de tal estilo. O va a ser un conjunto de gráficos que voy a generar y que voy a producir un documento PDF con todos los gráficos generados. No sé, eso es lo que tiene que establecerse para saber cuáles partes de ellas se van a hacer automáticamente dentro del sistema y cuáles otras necesitarían de la intervención de alguien más para que los procese y genere esos resultados. Si la entrega, como les dije, es manual o automática, igual, ¿verdad? Si es que alguien tiene que venir, entrar, generar el reporte para imprimirlo y para mandarlo por correo, imprimirlo en PDF, digo, o si automáticamente se van a enviar. ¿Y cómo se van a almacenar y enviar? Esa es otra.
Si se va a imprimir en papel, por ejemplo, bueno, cómo se hace el envío, la entrega a la persona correspondiente. Vamos a utilizar un medio de entrega interno, de correo interno que sea seguro, porque la información puede ser privada, puede ser confidencial. Entonces, dependiendo de eso, tampoco es que debería como permitir que esté impreso ahí en la impresora que todo el mundo comparte y que cualquiera de los empleados pueda llegar a ver ese tipo de datos. Hasta ese detalle hay que tener cuidado con la privacidad de la información. Entonces, delimito con esto qué es lo que necesito incorporar como requerimientos de mi sistema de información. Ahora vamos a la otra parte, que es el flujo de trabajo. Dijimos que el flujo de trabajo es el conjunto de actividades que tienen una secuencia específica, ¿verdad? Ese orden hay que respetarlo para pasar de las entradas a las salidas y obtener un producto con un nivel de calidad ya predefinido. Entonces, el flujo de trabajo, al tener ese grupo de actividades, va a ser algo similar, siempre teniendo la consideración de que algunas actividades van a estar por fuera del sistema, pero las que estén dentro del sistema, porque pueden ser automatizadas, tengo que hacer el algoritmo de solución. ¿Cuáles son todas las instrucciones que tengo que programar para que se cumpla con las actividades y con los resultados? Pueden ser intermedios o con los finales que estoy esperando. Entonces, tengo que desarrollar ese algoritmo que contemple las actividades, todos los requisitos de cumplimiento. Por ejemplo, si mi empresa se ve sometida a, no sé, la revisión, las regulaciones o sí, las revisiones, más que todo, que haga alguna superintendencia, que haga, no sé, la SUGEF, o que la haga la misma CONACYF o demás, pues entonces yo debería fijarme, bueno, este sistema tiene que respetar algo de cumplimiento normativo por alguna certificación internacional que tenga la empresa, también, no sé, en ISO, si es de calidad o lo que sea, es verificar que todas las partes del sistema cumplen con todos esos requisitos de cumplimiento a los que está sometida la empresa en sí misma. Tengo que verificar también si necesito interactuar con otros sistemas de información, sea aplicaciones, sea bases de datos, sea lo que sea, porque entonces también en esta parte donde yo determino las actividades que tienen que ser desarrolladas en el sistema, tengo que establecer también la forma en la que va a existir esa interacción. Cómo se van a compartir los datos, si son simplemente que yo leo datos de allá para procesarlos o que más bien yo envío los datos para allá o si eventualmente lo que hagan en aquel sistema va a afectar mis bases de datos. Eso también puede suceder. Entonces tengo que tenerlo claro para incluirlo dentro de todos los algoritmos de solución y que entonces quede claramente establecido cómo se debe trabajar en cada uno de esos pasos. Y también habíamos hablado antes, ¿verdad? En la parte de seguridad, que los sistemas de información tienen que tener algunos controles. Teníamos controles administrativos que se referían a políticas, procedimientos y demás, pero hay otros controles que son propios de aplicaciones, que son propios de hardware, que son propios de software. Y dentro de los mismos controles de sistemas de información están los controles de entrada, los controles de procesamiento y los controles de salida. Lo que importa aquí es que nosotros verifiquemos, habíamos dicho, cada control tiene un propósito. Hay algo, una situación que yo quiero evitar. Entonces tengo que ir a ver cómo voy a evitar esa situación mediante controles dentro de mi sistema, si es posible que sea dentro del sistema. Y entonces tengo que incorporarlos ahí porque eso eventualmente me va a disminuir el tiempo de respuesta o el tiempo de transacciones cuando los controles son automatizados y solo me generan las alertas que sean necesarias. Así que por ahí también tendría que revisar eso. Dijimos, también tenemos ya indicadores clave. Entonces, esos indicadores, para cada uno de los indicadores que yo haya incluido en mi proceso mejorado, tengo que verificar primero si puede ser automatizado. Si puede ser automatizado, ok, ¿de dónde puedo obtener todos esos datos? ¿Están dentro del sistema? ¿O puedo obtenerlos de algún otro sistema de información haciendo una relación entre ellos? Porque acuérdense que necesito esos datos para aplicar la fórmula y obtener el resultado. Tendría que ver también si ese indicador se puede calcular en forma automática, que el sistema los esté calculando continuamente, vaya generando algún tipo de log o registro de transacciones con los resultados, o si eventualmente más bien tengo que esperar a que alguien llegue y diga generar el resultado en algún momento dado, sea aplicando con un botón, generando un informe, con lo que sea.
Pero están esas dos formas y tengo que establecer muy bien a partir de la periodicidad del indicador, de todos los valores, de si tengo que cargar datos de otro lado y demás, si lo voy a hacer automático o lo voy a hacer manual. Y por otro lado, ¿verdad? Si ante los resultados, lo que les dije, si 218 fue el resultado, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, esos rangos para los valores de los resultados de estos indicadores, pues entonces tendría que decidir, dependiendo del resultado, si se van a mandar o no se van a mandar, a quién se van a mandar. Se van a mandar como una nota, como un correo electrónico, como un mensaje de texto, como un informe, como un gráfico, ¿cómo se va a mandar? Y que quede claro también a quiénes tienen que estar dirigido ese resultado. Algunas otras consideraciones generales, bueno, para el sistema de información, lo que les dije antes, ¿cuál es la infraestructura de TI que necesito para poder ejecutar ese sistema dentro de la empresa? Como les dije, que no me vaya a pasar que así que tengo el sistema bien lindo, resulta que no se puede pegar con el hardware que yo tengo o con las redes que yo tengo o que entra en conflicto con otras aplicaciones con las que yo estoy trabajando. Requerimientos en cuanto a respaldo y restauración de datos. ¿Son datos críticos para el negocio o no son datos críticos para el negocio? Si son datos críticos, ¿cuál es la política de respaldo que tiene la empresa para los datos críticos? Si no son críticos, ¿cuál es la política de respaldo que se tiene para datos que no son críticos? Igual para la restauración, ¿cuáles van a ser los métodos? Los datos críticos probablemente haya redundancia, tengan varias copias de los mismos datos en varios lugares para evitar que se vayan a perder. Pero si es un dato no crítico, pues eventualmente solo tengo un respaldo. Entonces es saber si también la forma en la que yo hago los respaldos en la empresa tiene la capacidad para hacer, además de todos los respaldos que tiene ya, los respaldos de este nuevo sistema de información. Entonces ahí también necesito tener una estimación de cuántos registros se van a generar por día o por semana o por mes para ver si mi sistema de respaldos actual tiene la capacidad para añadirle este otro o en su defecto que necesitaría adquirir yo. Sí, o necesito otro servidor para respaldos, o si voy a manejarlo, no sé, en discos ópticos, o si lo voy a tener en la nube, o lo que sea. Pero tengo que tener claro esto aquí. No vaya a pasar, que también a veces pasa, que alguien llega, tiene un sistema nuevo y en el momento, a los 2 meses surge la catástrofe, resulta que tienen que recuperarse de un desastre y nunca a nadie se le había ocurrido que tenían que tener un respaldo. Entonces, todo lo que hicieron en esos 2 meses en ese sistema se perdió porque nadie lo respaldó. Y créanme que esas cosas pasan. Así que hay que pensarlas con antelación. Y por otro lado, los registros de transacciones. Si es información que es súper sensible, ¿verdad? Que tengo que llevarla muy bien registrada, pues entonces, ¿de qué transacciones voy a llevar un registro? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, cada vez que qué sé yo, ahora lo que hicimos en el laboratorio. Se pueden registrar envíos, ¿verdad? De cargas a los puertos y todo eso. Entonces, digamos que esa es la función normal, que yo ingrese, Alejandra Selva tiene el permiso para ingresar cargas. Lo que es raro es que yo borre una. Entonces, eventualmente yo puedo decir, ok, voy a llevar un registro de transacciones, un log, pero solo de las veces que borra. Entonces, cada vez que yo quiera borrar una carga, yo tengo que poner la justificación y en el registro se va a poner, bueno, que yo, Alejandra, tal día a tal hora, borré tal registro y la justificación que di fue esta otra. Entonces, ahí podría tener un control. Y ese es un control para después, si llega la auditoría o algo así, va a preguntar, bueno, ahí está registrado y tal vez ahí se puede comparar y que eventualmente si era algo autorizado y completamente debido. Pero también por ahí podría darme cuenta cuando hay cosas indebidas. Recuerden que aquí no es que hay que desconfiar de toda la gente, pero siempre hay que tratar de estar un paso por delante y tener todas las precauciones para evitar fraudes de cualquier tipo. Así que tengo esto, pues entonces pasamos al estudio de factibilidad. Ya yo tengo un proceso mejorado, ya yo veo la necesidad de que haya un sistema de información. ¿Es factible que lo desarrolle en la empresa? ¿O será mejor comprar un paquete adquirido o desarrollarlo a la medida, pero por alguien externo, no interno? ¿Qué es lo mejor? Entonces, a partir de eso, es que surge la necesidad de hacer los estudios de factibilidad, que básicamente
Sí, es un reporte, ¿verdad? De un análisis que se hace de las necesidades que se tienen, una comparación con la situación, los recursos que tengo en la realidad, para también de los costos que pueda tener para tomar la mejor decisión para el negocio. Entonces, aquí dice, bueno, un estudio de factibilidad analiza los beneficios y las soluciones para el área o para el proceso ante una decisión que tiene que ser tomada en un momento específico. Que hemos hablado que pues que aquí le decimos un problema o eventualmente podemos hablar de una oportunidad. Eso es lo que me trata de hacer un estudio de factibilidad. Se compone entonces de un caso de negocio, donde el caso de negocio es como decir toda la historia, la justificación de por qué necesito el sistema, de cuáles son los beneficios esperados, sea a nivel estratégico, sea a nivel financiero. De hecho, se dividen en beneficios tangibles o beneficios intangibles. Pero entonces yo cuento todo esto, las necesidades, los requisitos, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, cuál es la mejora que está prevista para el cliente, para el negocio, todo eso, de manera que quede muy clara la necesidad de suplir ese sistema de información. Obviamente se hace el análisis, ¿verdad? La identificación y cuantificación de los costos asociados al sistema y con respecto a la operativa actual, ¿cuánto me estaría ahorrando si yo desarrollo el sistema? Porque, ojo, ya se los he dicho varias veces, la idea no es gastar por gastar, no es gastar porque es tecnología y tengo que gastar en tecnología, no, no. Las inversiones se hacen cuando son adecuadas para la empresa. Entonces, realmente tengo que demostrar que voy a tener un beneficio si desarrollo el sistema en vez de seguir trabajando como lo he hecho hasta el momento. La parte del ROI, el análisis para ver en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión que estoy haciendo en el momento, eso tiene que quedarle muy claro al negocio, sobre todo considerando que un sistema de información no es que lo compro y ya, se acabó, sino que es como un carro. Uno compra el carro y después de que el combustible, que el cambio de aceite, que la revisión de frenos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no es solo lo que cuesta el carro, sino todo el mantenimiento. Los sistemas de información, pues también. No es solo desarrollarlo en un momento dado, es la parte de la infraestructura, que consta la parte de los respaldos, es la parte de los parches o los ajustes o actualizaciones que se necesiten, eventualmente la parte de versiones, de licencias, todas esas consideraciones tengo que tenerlas. Entonces, tiene que quedar muy claro ahí en cuánto tiempo la inversión va a haber sido devuelta a la empresa y se van a comenzar a percibir las ganancias del desarrollo del sistema. Y bueno, como les dije antes, identificación de beneficios intangibles, ¿verdad? Que existen los tangibles, usualmente los enlazamos con una cantidad de dinero. Y los intangibles, como decir nivel de satisfacción del cliente, como decir la imagen de la empresa, la reputación, el cumplimiento normativo, cumplimiento legal, varios elementos así que pueden estar enlazados directamente con el desarrollo del sistema. ¿Qué se espera entonces de un estudio de factibilidad? Bueno, un marco temporal para la implementación. ¿Cuánto tiempo vamos a durar desarrollándolo? Eso también porque el tiempo que va a estar dedicado al desarrollo, si se hace en casa, lo desarrollan empleados, es un tiempo que van a dejar de trabajar en otras labores rutinarias para asignarlas a este proyecto de implementación de un sistema. Si lo hace alguien más, alguien externo, igual necesito tener por lo menos un recurso interno que esté pendiente de todas las preguntas, de darle seguimiento, de hacer pruebas y demás. Entonces necesito saber cuánto tiempo, porque también eso está asociado a los costos del proyecto, porque cada persona que esté trabajando en él va a tener un tiempo asignado y ese tiempo tiene un costo para la empresa. Segundo, ¿cuál es la solución óptima para la empresa? Bueno, es de que yo estoy diciendo que voy a desarrollar un sistema y aquí tal vez en este punto en ningún momento he dicho que no se va a desarrollar, pero la mejor forma de desarrollarlo puede cambiar esa solución. Como les dije, puede ser que yo lo desarrolle con empleados, está hecho a la medida, pero por mis propios empleados. Puede ser que lo desarrolle a la medida, pero haciendo outsourcing. O eventualmente puede ser que yo adquiera un paquete de software. Por ahí podrían salir algunas otras opciones, pero y con solo esas tres que son las básicas, ya ahí tengo que escoger cuál es la que le sirve más al negocio. Determinar si tengo
ahorita en mi empresa algún sistema o alguna aplicación que me pueda ayudar a corregir la situación que estoy teniendo por la que estoy solicitando ese cambio. Porque hay veces que tal vez se desconoce, pero donde ya se expone el caso de negocio, se explican las necesidades, alguien llega y dice, pero hace un tiempo habíamos hecho una adquisición de un sistema que tal cosa y tal otra, y eso tiene un módulo que ve eso que usted está diciendo. Entonces, tal vez en realidad no era necesario comprarlo, sino solo mira, llegar, ver la configuración, hacer los ajustes y ya está listo para trabajar. Entonces, vean que eso puede suceder. Por eso es importante ir a ver, preguntar, averiguar muy bien qué es lo que se tiene, que eventualmente puede hacerlo. Puede ser que tal vez digan, no, no, pero eso es completamente diferente a lo que ocupamos, ok. Pero entonces ya analizamos esa opción. Cuarto, determinar si hay un producto de un proveedor que ofrece una solución. Eventualmente también ya existe en el mercado un sistema que cumple con el propósito que yo necesito. Entonces yo podré ir a verlos para verificar si es mejor comprarlo. Recuerden que cuando se desarrolla la medida, el sistema es más caro. ¿Por qué? Porque si me hacen el sistema para mí, lo hacen con todas mis formas de trabajar, con todos mis requerimientos, mis requisitos de cumplimiento, con todo lo que yo quiero a la medida. Pues obviamente va a ser más caro porque el costo del diseño, del análisis, del diseño, de la programación, todo va a recaer sobre mí mismo. Es como cuando se hacen casas. Yo puedo hacer una casa con esos planos que venden, donde los planos de uno lo consigue y hay muchas casas que son iguales. Pues uno le cambiará alguna cosa, alguna pared, algunos colores, algunos acabados y demás, pero en blanco y negro es la misma casa. Eso sale más barato, ¿por qué? Porque sí hubo un arquitecto que hizo el diseño, sí hubo un ingeniero que se encargó de todo el diseño estructural, y va a haber gente que la construye, pero el costo del diseño del arquitecto y del diseño estructural se diluye entre todas las personas que cumplen el plano. Mientras que si yo hago una casa a mi gusto, porque yo la quería con una ventana aquí, la quería de 3 pisos en vez de 2, y la quería de tal cosa y de tal otra, y que la cocina fuera más grande o más pequeña, y que estuviera integrada de tal forma, tal otra, todas esas cosas, todo ese diseño, el arquitecto me lo va a cobrar todo a mí y el ingeniero me va a cobrar a mí todo el diseño estructural. Entonces, esto es lo que sucede acá. Yo tendría que ir a verificar si esas soluciones que ya existen, que me van a salir un poquito más económicas, ya pueden solucionar mi situación. O si eventualmente son tantos los ajustes que tendría que hacer que a final de cuentas es mejor hacerlo de cero. En ese caso, vamos al punto 5, determinar el costo aproximado del desarrollo del sistema. Y el costo aproximado es contemplando que lo hagan en casa o que lo haga algún tercero, pero a la medida. Y ahí también hay que considerar cuáles son las capacidades que yo tengo como empresa. Si yo tengo un departamento de TI donde está el gerente de TI, el soportista de TI y alguien más ahí atendiendo todo lo demás que surge en las operaciones diarias, pues yo no puedo pretender que entre esos tres me desarrollen un sistema si es muy complejo. Bueno, sí puedo hacerlo, pero entonces si pretendo que en un mes esté hecho, no va a ser factible, eso no va a suceder. Porque o hago el sistema o atiendo las operaciones, pero no podría hacer las dos cosas. Si ya tengo un departamento de TI muy bien conformado, donde hay un grupo de desarrolladores de software que se dedican a desarrollar software, es muy diferente. Entonces tengo que ver esas capacidades también para decidir si lo voy a hacer en casa o si se lo voy a contratar a alguien más y ver cuáles son esos costos. Por ahí entonces yo puedo ver cuál es la diferencia entre los costos de desarrollarlo a la medida o los costos de adquirirlo de un proveedor. Y con eso se establece el nivel de alineación de la solución con la estrategia del negocio. ¿Hasta dónde, verdad, apoya esa estrategia? Para ese tipo de apoyo a la estrategia, ¿cuál es el presupuesto que se tiene designado? Si está completamente separada la estrategia, lo más probable es que me digan no se va a implementar el sistema. Por bueno que sea, no se va a implementar porque nuevamente el enfoque es con la estrategia. Si está completamente aparte de la estrategia, ¿para qué voy a invertir en eso? Así que establezco ese nivel de alineación para que se tome la decisión final. El estudio de factibilidad usualmente se presenta a la alta gerencia, a la alta dirección,
y son esos órganos los que toman la decisión de si se hace o no se hace. En el caso de que decidan hacerlo, pues entonces tienen que dar el visto bueno para que se comience el proyecto de elaboración, de preparación, ejecución del sistema y demás. Y en el caso de que digan que no, pues entonces simplemente queda ahí justificado por qué no se hizo y se guarda en una gaveta. Pero ya está el estudio de factibilidad. Si de aquí a 2 años vemos que ahora sí es necesario y ahora sí está alineado con la estrategia, se puede sacar. Igual vamos a tener que actualizar algunos resultados de todo el análisis, pero ya se tiene una base para empezar. Entonces, como les decía, por ahí decido si desarrollo o lo compro. Algunos factores importantes para tomar la decisión de desarrollar o adquirirlo son la fecha en la que ya necesitamos que el sistema esté funcionando. Si a mí me dicen, yo necesito que eso esté funcionando de hoy en un mes, probablemente mejor comprarlo. Porque mientras levanto los requerimientos, mientras los llevo al departamento de TI, se hacen los diseños y demás, voy a tardar mucho más que un mes. Pensando que ellos tienen que no solo desarrollarlo, programarlo, sino que tienen que hacer las pruebas internas, coordinar las pruebas con los usuarios, obtener todas las aprobaciones, hacer la migración de los datos, pasarlo a producción y demás. Y como les digo, pues la gente de TI va a tener sus operaciones rutinarias que no pueden dejar de lado porque estarían dejando de dar servicios a todo el resto de la empresa. Entonces, si tengo muy poco tiempo, probablemente lo que más me sirve es adquirirlo. Si el tiempo no es tan problemático, pues ahí ya entran otros factores en juego, como el costo de desarrollarlo versus el costo de la compra y del mantenimiento. Porque acuérdense que uno compra un software y entonces le venden el paquete, ¿verdad? Pero el mantenimiento, que es hacer las actualizaciones, los cambios de versiones y todo eso, puede tener un costo adicional. Eso es lo que hay que averiguar para tener bastante certeza de los costos y hacer una comparación que sea bien adecuada. Como les dije antes, la disponibilidad y capacidad de los recursos humanos, ¿verdad? Lo que yo tengo, si desarrollar el sistema implica, o comprarlo, implica el uso de la misma infraestructura que ya tengo, o si necesito de comprar algo adicional para que funcione, sea por desarrollarlo en casa, bueno, por desarrollarlo desde cero, a la medida más bien, o por comprarlo. Cualquiera que sea, tengo que contemplar todas las adquisiciones asociadas. Características de licenciamiento. Las licencias son de por vida, o son anuales, o son mensuales, o son por usuario. Hay aplicaciones que son por usuario. Entonces yo tengo que también revisar eso para ver cuáles son los costos anuales que va a tener cada una de las dos opciones. Y si tengo que integrar este sistema con otros sistemas, ¿cómo voy a hacer la integración? Cuando se hace el desarrollo a la medida, pues es más fácil porque ya se ve cómo trabaja el otro sistema y de una vez se planifica incorporarlo, porque ya el otro sistema está funcionando en la empresa. Cuando es de proveedores, sí tengo que verificar eso que les decía antes, que no haya un conflicto entre las dos aplicaciones, que realmente no se pueda leer los datos de una o de otra. Profe, Ajá. ¿qué significa la HW y la SW? Perdón, hardware, software. Ok, ok. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. De ahí entonces pasamos a lo que es la computación de usuario final. Y entonces, esto de usuario final, esa final son ustedes, es el negocio, la gente de negocio que, como ustedes están haciendo ahora, aprenden a programar algo. En este caso, ustedes están aprendiendo Visual Basic. Y el objetivo de que aprendan Visual Basic es porque ya es evidente que en las empresas a ustedes les mandan archivos en Excel y para hacer procesamientos es más fácil que hagan un par de macros a que tengan que hacer toda la revisión manual de toda la información. Entonces, ya ustedes sabiendo ese tipo de cosas, si están trabajando con Excel, si son un montón de líneas que tienen que procesar, ustedes van a desarrollar sus formularios, sus macros, sus todos y obtienen los resultados. Y lo típico ahí es que, por ejemplo, alguno de ustedes lo hace y algún compañero lo ve y le dice que carga y ustedes dicen, sí, sí, yo te lo comparto y ahí va. Y eso está bien. Eso tiene ventajas y desventajas, obviamente, a nivel del manejo de la información, ¿verdad? De ciertos requerimientos o requisitos de calidad, de procedimientos que tienen que hacerse y demás, pero no es mal visto. Más bien, como les digo, es una práctica bastante común que lo que hay que hacer es, pues, saber gestionarla.
Entonces, en este sentido, vamos a hablar de que las de usuario final, no sé, el 90-95% de los casos es gente que en realidad no es programadora, o sea, saben programar algo, pero no son programadores profesionales, por decirlo así. Entonces, hay algunas limitaciones en cuanto al uso de la aplicación, a la forma de programar, aunque los resultados sean muy buenos. Y en este sentido, lo que se facilita es que el gerente de soporte, el de departamento de TI, si hubiera, ¿verdad? O el encargado de soporte en realidad, pues les facilite algunos accesos, alguna información cuando sea necesario y con las respectivas aprobaciones de los jefes correspondientes. Lo que tiene de beneficios, bueno, que ustedes pueden crear sus aplicaciones súper rápido. Como les digo ahora, si ustedes se dan cuenta de que de repente todos los lunes les llegan con archivos con, no sé, 100,000 líneas que tienen que procesar y que todo viene estructurado y de tal forma y de tal otra, pues para ustedes va a ser más fácil hacer una macro, sacar 4 horas de un día, prepararla y después de ahí en adelante todos los lunes solo hacen un botón, un clic y se calcula todo. Eso va a ser muy rápido. Eso es mucho mejor que pensar en que ustedes tienen que hacer la solicitud del departamento de TI, para que en el departamento de TI se le asigne un responsable, para que entonces el responsable saque una cita con ustedes para ir a levantar los requerimientos. Así que levantan los requerimientos, entonces la persona tiene que hacer un diseño previo para enseñárselos a ustedes para que ustedes lo aprueben. Si ustedes lo aprueban, comienza la parte de la programación. Se planifican las pruebas internas, las pruebas con ustedes. Después de las pruebas con ustedes, tienen que dar la aprobación para hacer el pase a producción, para hacer la migración de datos, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad es mucho el trajín que hay que hacer para a veces una aplicación que es sumamente sencilla. Entonces, por eso es que se están poniendo tan de moda estas aplicaciones, porque si ustedes ya saben programarlo, lo hacen directamente y esto ayuda entonces a independizarse también del departamento de TI. Tienen la aplicación más rápida y ustedes son los dueños de esa aplicación, la van gestionando y la van cambiando conforme ustedes vayan necesitando. Así que además es mucho más flexible para hacer cambios, porque cuando hablamos de sistemas de información formales, pues cada vez que ustedes quieran hacer un cambio, tienen que hacer una solicitud de servicio, hacer una justificación del cambio solicitado, involucrar a todas las partes interesadas, mandarlo a TI para que TI haga el análisis, para que se dé el visto bueno entre los jefes, para asignar a alguien a que haga todos los cambios. Y se hace así para evitar desórdenes. Pero entonces vean que es mucho más complejo. Si es algo que es bastante a nivel de usuario, no tiene que ser compartido por toda la empresa, es mejor que lo trabajen así. Sin embargo, tiene sus riesgos asociados. Y como hay riesgos, pues hay que identificarlos, hay que gestionarlos también. Por ejemplo, pueden generarse resultados incorrectos. Si ustedes me dicen que están haciendo una macro y que con la macro ustedes automáticamente están generando unos reportes, unos gráficos, y los gráficos los van a pegar en esos reportes que se los van a mandar a los jefes, si la macro tiene un error y está calculando mal los datos, se van a tomar decisiones con información incorrecta. Entonces, eso es muy grave. Aquí, pues la idea, ¿cómo voy a tratar de evitar eso? Bueno, la persona que está programando tiene que tener los casos, como yo les decía, cuando se hace el algoritmo, los casos básicos con los resultados esperados, exactamente el dato. Tienen que calcularse manualmente o con un método que sea 100% confiable y verificar que se estén dando los resultados siempre para evitarlo. Pero si la persona que lo está haciendo no es tan estructurada en ese sentido, puede ser que ni siquiera se dé cuenta que está enviando datos correctos, lo cual podría generar un problema grave. Otro riesgo es que no hay manejo de cambios de versiones ni de nada. Digamos, yo Alejandra hice la macro y entonces José Antonio me la pidió y yo le dije, sí, José Antonio, claro, tómela. Y me la pidió Eduardo y yo le dije, Eduardo, sí, claro, tómela. Y me la pidió Willy y yo se la di a Willy, sí, no hay problema. Yo se la di ya a 3 personas, pero entonces por ahí Willy habló con Daniel y Daniel le dijo que se lo diera y entonces Willy se lo repartió a Daniel y Daniel se lo repartió, no sé, a Victoria. Y por ahí entonces Eduardo se lo repartió a Eugenia y se lo repartió a Gallardo. Y por ahí Eugenia entonces se lo dio a Cristian y a Esmeralda. Y Cristian se lo dio a Christopher y a Ángela. No sé. Y ahí empiezan a repartirse un montón de versiones. Entonces yo, Alejandra, de repente me di cuenta de un error. Yo fui la que la hizo. Entonces yo llego y cambio el mío. Y yo llego y le digo a José Antonio, a Eduardo y a Willy, ok,
encontré un error, aquí está corregido. Pero yo no sé si ellos se acuerdan exactamente a quién se las dieron ellos. Entonces, ellos tal vez no se las van a entregar corregidas al resto de la gente que las está utilizando. Y tal vez por allá Esmeralda en algún momento se dio cuenta de que había algo mal y también ella lo corrigió. Y ella se lo dio al que se lo dio a ella, pero esa persona no hizo la cadena inversa. Entonces, puede ser que yo, Alejandro, tenga una versión y los 3 a los que yo se la di tengan la misma versión, pero que hay otras personas que tienen versiones diferentes y a final de cuentas no sé cuál es la correcta de todas. Entonces, por ahí, en un momento dado, yo no puedo saber cuál es la mejor versión de esa macro, de esa aplicación que está desarrollando el usuario final, porque no se lleva ese control de versiones. Eventualmente puede también suponer riesgos porque como no son programadores, pues igual les digo, ¿verdad? Hay gente que no es programadora y que es súper gata en estas cosas de seguridad y demás, ya porque les gusta, porque han averiguado, y aunque no se dediquen a eso, conocen mucho. Pero en la mayoría de los casos no van a pensar en cifrar los datos, no van a pensar en tener autorizaciones, en usar usuarios y contraseñas que sean completamente seguras, que estén alineados con los de la empresa y demás. Entonces, por ahí podríamos tener también algunas fallas en cuanto a protección de los datos. Pero bueno, es algo que existe, que se puede hacer, son proyectos cortos, como les digo, también tienen sus beneficios. La idea es que quienes lo hacen tengan esos pequeños cuidados. Ahora, ¿cómo implemento el cambio? Si ya se hizo el estudio de factibilidad, se decidió que se iba a construir, ya se construye, sea como sea que se construyó el sistema, ya está ahí listo. Ya se probó, perdón, y se dio el visto bueno para pasarlo al ambiente de producción. Ya va a empezar a trabajar en la operativa de la empresa. Entonces, por ahí, la idea es, bueno, como les dije antes, ¿verdad? De que en el momento en el que voy a implementar, tengo que desarrollar un proyecto. Y el proyecto es donde yo voy a establecer, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Desde las entradas hasta las salidas, todas las actividades, ¿qué es lo que va a hacer? Ese es el alcance. ¿Cuánto voy a durar haciéndolo? Sean 3 meses, sea un año, sea lo que sea, tengo que establecer esa duración estimada y un costo estimado también, para que la empresa sepa cuánto es el aproximado en todas estas cosas. Tengo que decir cuáles son las tareas que tienen que desarrollarse una a una para poder lograr terminar el sistema. Por ejemplo, decir, tengo que analizar la infraestructura actual, decidir qué equipo de hardware tengo que comprar, hacer la capacitación de los técnicos porque estoy con un nuevo sistema operativo, hacer la parte de la programación, hacer las pruebas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que quedar muy bien definido y tiene que quedar también definido quién dentro del proyecto, no necesariamente estamos hablando del dueño del proceso, eso es otra cosa, ese ya va a ser el resultado final, pero dentro de este proyecto, ¿quién va a hacer cada una de esas tareas? Entonces, se conforma un equipo de trabajo, como están trabajando ustedes el proyecto de ustedes, del curso, donde cada uno tiene sus responsabilidades. Y vean que nuevamente, entonces, cada uno tiene que tener claro qué va a hacer, cuándo lo va a hacer y qué es lo que tiene que entregar como evidencia o como resultado. ¿Cuáles son los recursos que se necesitan? Si necesito recurso humano, no sé, tengo 2 programadores aquí en la empresa, pero resulta que como esta es una tecnología nueva, necesito contratar a un consultor, un asesor que venga a explicarnos, que nos dé una capacitación, que nos ayude con las primeras configuraciones, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí tengo que hacer la decisión también de cuáles recursos voy a utilizar y tengo que saber cuál es el costo de esos recursos. Usualmente esos costos se trabajan por hora, pero bueno, habría que decidir. Y además tengo que hacer una identificación y una gestión de todos los riesgos que estén asociados con el desarrollo del sistema de información. Entonces vean que esto es un proyecto. Un proyecto tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de finalización con un resultado específico. Cuando termino el proyecto es cuando entonces el sistema se le da al dueño del proceso para que siga gestionándolo y trabajándolo. Si encuentra que hay que hacer una mejora, es el dueño del proceso el responsable de verificar que se haga la mejora. Pero entonces vean que es una parte diferente la del proyecto que la de ya el proceso trabajando. Esto de proyectos es lo que vamos a ver en el siguiente curso de TI, que es Administración de Proyectos y Herramientas para Análisis de Datos. Eso es lo que se va a ver.
Nosotros obviamente en ese curso nos vamos a enfocar en lo que son proyectos de tecnología, pero en realidad la teoría de la administración de proyectos sirve para construir casas, para planear una fiesta, para planear un paseo o para desarrollar sistemas. Son algunas pequeñas variaciones las que hay entre unos y otros, pero las etapas en general son para todos. Y después, esto, ¿verdad? Aquí haciendo la relación con ese curso. Y para lo que sigue, la parte de identificación y gestión de riesgos, es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana de cómo deberíamos trabajarlo, sea dentro de un proyecto, sea a nivel empresarial o a nivel de lo que sea. Se planifica la implementación cuando ya tenemos el sistema listo, donde la planificación lo que me dice es que tengo que revisar primero cuál es la estructura de soporte, cuál es la gente que va a estar ahí a cargo de poner a funcionar ese sistema de información en el ambiente de producción. Entonces, ahí también necesito saber cuáles son las habilidades que va a necesitar esa gente, qué es lo que tienen que conocer. Como les decía antes, si es una tecnología nueva, eventualmente vino un consultor o un instructor a capacitar a mi gente. Y mi gente tiene que ir a hacer el paso a producción, pero no necesariamente van a estar completamente preparados para tener toda la responsabilidad. Entonces, tal vez voy a necesitar a ese mismo instructor o a un consultor para que me ayude durante ese periodo ajustar cualquier cosa donde tenga dudas mi personal. Entonces tengo que tener bien identificadas esas habilidades para ver cómo voy a tratar de solventarlas y a manejarlas durante la transición. Tengo que establecer la distribución adecuada de lo que son las cargas de trabajo. Cuando se instala un nuevo sistema, tanto la gente de soporte como los usuarios finales van a trabajar la forma en la que van a modificar la forma en la que trabajan, más bien. Entonces, tengo que garantizar que eso no significa que los estoy recargando, sino que más bien estoy sustituyendo unas actividades de las que se hacían antes por nuevas actividades y siempre mantienen el mismo, no solo horario de trabajo, sino que realmente no tienen muchas más cosas que hacer porque eventualmente les ponen más en el mismo tiempo y no tiene sentido. Pero la idea es eso, que exista ese equilibrio entre una y otra para que lo hagan de la mejor manera posible. Y eventualmente sí voy a tener una infraestructura dedicada a dar apoyo. Siempre que hay cambios, digamos ahora con lo del laboratorio virtual que les mandé a decir, bueno, yo les dije, Sebastián León va a ser la persona encargada de dar el soporte cuando tengan problemas de instalación, ahí les mandé el correo electrónico, comuníquense con él y entonces él pues ahí les va ayudando. Y ahí ha tenido un montón de casos de gente que no ha podido y él pues se les ha ayudado. Esa infraestructura tiene que estar establecida. Siempre que hay un cambio va a haber muchas llamadas en un principio de muchas cosas que no se entiende exactamente cómo se hace, cómo se configura, cómo se accede, cómo se revisa, cómo se, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber quiénes van a trabajar con eso para no dejar a la gente sola. Porque cuando la gente se siente sola, se siente aislada, no sabe qué hacer, cómo responder, cómo solucionar, pues entonces van a dejar de utilizar el sistema. Más bien aquí lo que queremos es que tengan ese apoyo para que eh, más bien lo usen bastante y que aprendan rápidamente a utilizarlo correctamente. Eventualmente con el tiempo ya esa carga va a bajar cuando ya la gente lo sepa manejar bien. Así que a la gente que está dedicada a dar ese apoyo se le van a asignar otras responsabilidades o eventualmente puede ser, dependiendo del tipo de sistema, que se contrate gente específica para esa etapa de transición. Cuando hacemos la transición, entonces hay que ver, bueno, si el personal de soporte, bueno, lo que se estaba mencionando, puede atender las nuevas consultas sin dejar de dar los servicios a las operaciones que tienen en este momento. Entonces, lo que les acabo de decir, puede ser que yo diga, ok, voy a contratar gente que atienda, sea la parte del servicio normal o sea la parte del nuevo sistema. Y cuando se estabilizan las operaciones, pues entonces ya el contrato vence y entonces ya cada cual vuelve a lo suyo. Eventuales planes de capacitación para los usuarios, donde el plan de capacitación no es solo decir qué es lo que le vamos a enseñar a la gente. Le vamos a enseñar a utilizar, no sé, Visual Basic, por ejemplo. Bueno, está bien, pero no es solo eso. Es que si el sistema entra en funcionamiento mañana,
La capacitación debe haber sido dada antes. No es que mañana tienen que usar el sistema y resulta que la capacitación está para finales de octubre, porque ¿qué van a hacer antes de eso? Entonces, toda esa planificación tiene que incluir esas fechas, las cantidades de horas, los objetivos que tenga la capacitación y demás. Y cómo debe ser realizada la migración. Los datos, si estoy hablando de que hay un proceso que fue mejorado, pues usualmente los datos van a existir en algún lado. Sea que se tenían en hojas de papel o que se tenía un sistema de información viejo, una aplicación vieja, un Excel, lo que fuera. Entonces yo tengo que pasar esos datos al nuevo sistema, a la nueva forma en la que voy a hacer el almacenamiento. Usualmente es una base de datos. Y entonces tengo que hacer revisiones de todo el proceso para garantizar que se pasan los datos sin errores, sin incoherencias, sin datos inválidos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso también tiene que ser muy bien planificado para que en el momento en el que yo diga ya está en producción, ya tengan los datos cargados y la gente lo utilice de la mejor manera posible. Y eso sería, con esto como les dije, terminamos el tema de procesos. ¿Alguna pregunta? Por el momento, no veo a nadie. Ok, ¿leyeron el caso 2D? El de, ¿cómo se llama? Asomedes. Contratación de médicos especialistas en Asomedes. ¿Lo revisaron? Chicos, no me digan que me dejaron sola. Sí, profe. Sí, profe. Ok, sí les había dicho, ok, perfecto. Entonces, vamos a ver ahí. Voy a compartir que aquí lo tengo. Aquí entonces, me decía, tenemos el proceso propiamente de contratación de médicos especialistas, ¿verdad? ¿Qué categoría de proceso le asignarían a esta contratación de médicos para esta asociación? ¿Es estratégico, es de valor o es de apoyo? Vamos a ver quién se anima. Vamos a ver, Maricelo Bando. No. Natasha García. Chicos, ¿dónde están? Profe, mi parte yo no pude leerlo porque esta semana tuve muchas cosillas, pero lo estoy leyendo. Ok, está bien. Alexandro Mora. Wesley Sevilla. Chicos, acuérdense que esto es muy importante que lo hagan y lo revisen. O sea, yo puedo darles los resultados del análisis que yo hice y todo eso. Pero de ustedes son los que después van a hacer el examen, ustedes son los que están haciendo el proyecto. Entonces, la idea de hacer este tipo de prácticas así es que puedan hacer ustedes los análisis y que si hay algo que no están contemplando, que yo se los pueda corregir. En realidad, no tiene nada de sentido que yo lo haga sola, porque de hecho ya sé cómo hacerlo. Así que no solo es que lean y todo, sino que vayan tratando de mencionar. Profe, ¿no sería de apoyo? Ok, perdón, aquí por aquí me están diciendo que es que yo no les dije. No, acuérdense que en la plataforma está la materia del día. Ya yo les había dicho que estábamos un poco atrasados. Ya con hoy nos estamos poniendo al día. Este es el caso para la sesión de hoy. Entonces, si tenían que leerlo, siempre revisen el material que hay en la plataforma para cada una de las sesiones. Me decías, perdón, que lo consideras de apoyo. ¿Por qué de apoyo? Cuéntame. Porque es necesario para hacer la función de la empresa, ¿no? O sea, la contratación
Ajá, porque no sería necesario. estratégico o de valor. Porque el valor, no, porque no es la función principal de la empresa. Ajá. Y estratégico tampoco porque, no sé la verdad. Ok. Si digamos aquí, donde están viendo aquí en la pantalla, dice que la misión de la empresa es ofrecer diagnósticos exactos a nuestros pacientes, brindando un trato humano y especial que nos diferencia, así como precios accesibles a toda la comunidad nacional. Entonces aquí, en la estrategia, esa es la misión. Bueno, digamos que la estrategia debería ser un poquillo más completa, pero con base en lo que tenemos acá, pues no nos habla nada de que la contratación de doctores sea la estrategia en la que ellos se enfocan. Se enfocan ya en los que están contratados que hagan buenos diagnósticos. Y por supuesto está relacionado con la selección que tengan y la contratación, pero tal y como lo dijo Eduardo. No, Enrique, profe. Enrique. Me acordaba que me estaba con él. Tal como dijo Enrique, es un proceso de apoyo. Es indispensable. Si no contratamos médicos, no tenemos médicos. Así que es algo que es completamente necesario que se haga. Y no es de valor porque la empresa, la asociación en este caso, no se dedica a contratar médicos. O sea, eso lo hace porque los necesita, pero no es su razón de ser. No es lo mismo que si fuera una agencia de esas que buscan ubicar gente en empresas. En ese caso sí sería el proceso de valor, pero en este caso no lo es. Entonces, efectivamente, es un proceso de apoyo. Muy bien. Ahora me dice, identifiquen los principales componentes del proceso de contratación de médicos. El evento disparador, entradas, actividades y salidas. Vamos a ver quién con esto. Gabriel Castro, Aquí estoy, profe. cuéntame, ¿qué puedes visualizar como entradas? Bueno, primero, el evento disparador. En cuanto a la contratación, Sí, propiamente del proceso de contratación. de ahí que dejen como algún currículum o algo así, una solicitación de empleo. No, en realidad aquí no. Profe, ¿Lo leíste? ¿No lo viste? ¿No lo leíste con detalle o lo leíste hace mucho? Profe, lo leí hace mucho, no me acuerdo la verdad. Ok, porque acá, pónganse a ver, vamos a ver dónde dice, vamos a ver. Uno de los temas que revisa la contratación dice, consciente de la importancia de tener un proceso adecuado de reclutamiento de personal médico, Alicia logró desarrollar un protocolo para el ingreso de nuevos médicos, el cual consiste en que los médicos de los diferentes servicios de la clínica, los servicios son las áreas, ¿verdad? No sé, radiología, cardiología, urología, psiquiatría, medicina interna, etcétera, 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 etcétera. Cada una de esas áreas. Entonces, cada uno, perdón, de esos servicios. Cada servicio de la clínica hace propuesta de los candidatos a ingresar a dicho servicio enviando una carta de presentación junto con el currículum vitae para ser evaluado en la siguiente reunión de la dirección, en la cual se aprueba o rechaza la continuación del trámite con base en los atestados y experiencia documentados. De aprobarse la continuación de la valoración, el médico candidato es sometido a un examen de perfil psicológico cuyos resultados deben ser enviados al cuerpo médico para que el comité de ética lo califique y verifique si hay algún problema con la incorporación del médico. El resultado de esa verificación es enviado a la dirección médica, quien procede entonces a emitir el criterio final e informar el resultado final tanto al candidato como al servicio que lo presenta. Entonces, ojo aquí, ¿cuándo empieza? Cuando uno de los servicios hace la propuesta de un candidato para ingresar a ese servicio. Ese es el evento disparador. Mientras no haya una propuesta, no se hace contratación de médicos. Esto, ojo, no estamos hablando, digamos, de otras empresas, de otros lugares, de buenas prácticas internacionales. No, no, no. Aquí estamos haciendo un análisis identificando cómo se ejecuta el proceso aquí en la organización. Entonces, puede ser que no esté bien, pero es la forma en la que se hace. En este punto, lo que hacemos es identificar cada uno de esos componentes, ¿ok? Entonces, el evento disparador es que cada servicio tiene una propuesta de una persona. ¿Cuáles serían las entradas? Profe, sería, si no me equivoco, como la presentación del currículum, la valoración, No, ya este, solo la carta y el solo la currículo. carta. La Ok, carta y el currículo. Ellos hacen la propuesta, ¿verdad? Que dijimos que es el evento disparador y envían una carta y el currículo.
Entonces, ya con eso, porque lo demás ya son actividades que se hacen durante el proceso. Sí, ya creo que ya acepté a alguien que estaba ahí en la sala de espera. Sí, ya no tengo a nadie. Gracias. Entonces, ahora las actividades, ahí sí. Ya enviaron la carta y el currículo. Entonces, la primera es evaluar, la dirección hace la evaluación del currículo y de la carta presentada. La segunda, la dirección aprueba o rechaza la continuación del trámite con base en los atestados. Si se aprueba, entonces el médico candidato es sometido a un examen de perfil psicológico. Después los resultados son enviados al cuerpo médico. Después el comité de ética califica y verifica si hay algún problema con la incorporación. Después el comité de ética manda el resultado a la dirección médica. La dirección médica después emite el criterio final y la misma dirección médica informa el resultado al candidato y al servicio que lo presenta. Esas son las actividades. Acuérdense que cuando hablamos de entradas y salidas, estamos hablando de sustantivos, son cosas. Cuando hablamos con verbos, como proceder a verificar esos verbos, son actividades del proceso. Entonces eso, ténganlo muy, muy claro porque es la mejor forma. Cuando vemos algo así, es la mejor forma de identificar quién hace qué cosas. Tenemos el verbo, es la acción. Quien lo hace es el responsable. ¿Ok? La salida entonces aquí, ¿cuáles serían? Profe, sería entonces ver si se contrató o no a la persona. Sí, el resultado final, informado. Exactamente. Vamos a ver qué hacemos acá. Con base en los criterios de Alicia, ¿qué oportunidades de mejora se pueden identificar para el proceso? Entonces aquí vamos a ver la otra parte. La otra parte me dice, este protocolo ha traído 3 problemas primordiales. Acuérdense que siempre que vamos a analizar oportunidades de mejora son las cosas o donde ya se evidencian problemas o donde nosotros nos dimos cuenta de que podría haber una forma mejor de hacerlo. Tal vez no hay un problema ahorita, pero yo digo, pero eso sería mejor hacerlo así. Ya con solo eso ya tengo una oportunidad de mejora. Entonces aquí me dice que los 3 problemas son, primero, los servicios de médicos, ¿verdad? Cada uno de esos departamentos se están convirtiendo en grupos muy cerrados. Solo se admiten nuevos médicos cuando estos grupos los avalan y envían la carta de presentación correspondiente, lo cual solo está sucediendo cuando se trata de recomendar a familiares o amigos muy cercanos de alguno de los médicos que trabajan en el servicio. Segundo, hay servicios que cuentan con más médicos de los que realmente son necesarios para atender el volumen de pacientes que se reciben, de manera que se está incurriendo en gastos de planilla innecesarios. Tercero, no se tiene registro del método utilizado para la valoración de cada caso. Los registros se basan únicamente en las actas de las reuniones de la dirección médica y en la notificación recibida del comité de ética. Entonces aquí dice, Alicia considera que el reclutamiento de médicos debe ser mejorado, de manera que, mira, que se solo. Híjole, perdón, déjenme, de una vez voy a borrar esto y lo voy a salvar. Que solo se contraten nuevos médicos cuando haya una vacante por renuncia, pensión, despido, etcétera, o cuando exista una demanda insatisfecha en un servicio. Adicionalmente, cree conveniente enfocar el análisis de los candidatos en 2 áreas, la práctica profesional del candidato y su comportamiento. Por último, se ve la necesidad de registrar toda esa información de alguna forma a que se le pueda dar seguimiento a cada solicitud. Entonces, esto es lo que dice Alicia. ¿Cómo a partir de estas actividades pensarían ustedes que podríamos hacer los cambios? Profe, podría ser que solo se contrate cuando haya una vacante, ¿no? Sí, bueno, aquí esto es ella me lo está diciendo. Entonces, ahí estaríamos haciendo algún cambio, ¿verdad? En el proceso, a la hora que lo vamos a definir, donde más bien el evento disparador no vaya a ser la recomendación, sino que el evento disparador va a ser que existe una vacante o una demanda insatisfecha, cualquiera de las dos. Ese va a ser el evento disparador. Bueno, en realidad, más bien, el evento disparador va a ser que existe una vacante o una demanda insatisfecha, cualquiera de las dos. Ese va a ser el evento disparador. Eso 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 va a ser el evento dispa
Podremos verlo de esa forma o también podríamos verlo con que cuando existe una demanda insatisfecha se va a generar una nueva plaza y la plaza va a estar vacante. Entonces podríamos decir que siempre va a existir una plaza vacante ahí. ¿Qué otra cosa entonces podríamos ver por acá? ¿Qué podrían mejorar? Por ejemplo, piensen en el primer problema, que está haciéndose un grupo muy cerrado. Porque solo, digamos, mi grupito, yo estoy con los 5 míos y solo nuestros amigos o nuestros familiares son los que nosotros recomendamos. ¿Cómo podríamos evitar eso? Otra persona se encargue de como de aceptar los médicos o no sé, que hagan como una como como algo como una junta, digamos, no sé, y que ellos sean los que deciden, que no sean solo de como de ciertos grupos, no sé. Otros Pero indicadores de evaluación, quizás, para la contratación. lo que pasa es que igual, digamos, si nos limitamos todo a la evaluación de los currículos que lleguen, siempre van a llegar los mismos, los cercanos a ellos. Profe, tal vez con un rediseño del proceso que ellos ya tienen establecido. Sí, pero ¿cómo haríamos eso? Aquí, por aquí me dice, digamos, que no se permita que familiares o conocidos trabajen en la misma empresa. El asunto es que si hacemos eso, sí podría ser a nivel de política. Profe, O aceptar no solo los de recomendaciones, sino otras personas que nada más mandan el currículum. Exacto, por ahí tal vez sería mejor, ¿verdad? Digamos, puede ser, como dice Marisol, podría ser una política empresarial. Lo que pasa es que, bueno, no sé si ustedes conocen algo, digamos, del gremio de médicos. Bueno, en general, en cualquiera, ¿verdad? Uno ve que familias de abogados siguen siendo abogados, familias de médicos siguen siendo médicos, familias de ingenieros siguen siendo ingenieros. Es muy frecuente como que se dé eso, ¿verdad? Hasta cierto punto uno dice, si es algo como genético, la predisposición a ese tipo de carreras. Entonces, no sé qué tan conveniente sería decir que ahí vamos a evitar, porque todos van a ser médicos, la gran mayoría. No es como una empresa normal donde puede haber muchísima gente de muchas áreas, sino que en este caso específico son muchos médicos. Entonces, podríamos hacerlo a nivel de política o, como dijeron ahora, a nivel del proceso. Entonces, que no necesariamente sea el mismo servicio el que los recomiende. Podríamos extenderlo, ampliarlo un poco. No sé, decir, cualquier médico que trabaje ahí, aunque sea de otro servicio, puede recomendar a alguien. No solo los del mismo servicio. Entonces, por ahí puede ser que ya llegue un poquito de gente diferente, mejorar el sistema de valoración, tal vez también, ¿verdad? Para que estén en las mismas condiciones las personas que van a ser sometidas a esa valoración para la selección. Ya que por ahí entonces ya tenemos mejoras, ¿verdad? Ya estamos hablando de que hay más gente con la posibilidad de hacer esas recomendaciones. Eventualmente podríamos abrirlo a todo mundo, ¿verdad? Se pone un anuncio, ¿verdad? Ahí en la página de la asociación, se busca médico para tal servicio. Lo que pasa es que, digamos, si aquí ellos habría que ver muy bien, vamos a ver aquí. Sí, aquí, digamos, en la parte de estrategia, dice el éxito se basa en valores como colaboración, comportamiento diferenciado, honestidad y honradez. Podríamos entonces incluir alguna forma de revisar eso. Vean qué complicado, ¿verdad? Poder decir, una persona es honrada y es honesta. Entonces, por ahí está difícil, digamos, con base en la estrategia, poder hacer la selección, pero sí abrirlo un poco, no sé hasta qué punto sería como poner el anuncio y que llegue cualquiera. Porque bueno, en todo lado hay de todo, ¿verdad? Hay médicos muy, muy buenos, gente con muchos valores y demás, y hay algunos que también son sinvergüenzas, como en todas las profesiones. Entonces, habría que medir muy bien, por eso es que esa carta de presentación es requerida. Ahora, podemos abrirlo a todo mundo, ¿verdad? Manteniendo la carta de presentación de alguien que trabaje en la asociación. Entonces, tal vez digamos, yo, Alejandra Selva, trabajo, no sé, en medicina interna, ¿verdad? Y entonces de repente me llama un amigo mío para decirme que vio un anuncio, que está interesado, que si yo lo puedo recomendar.
Entonces ahí yo veré si es tan amigo mío, pues tal vez sí lo recomiendo, ¿verdad? Tal vez no es tan amigo mío, yo digo, no, yo no me meto mis manos al fuego por él. Entonces ya ahí la mejora es esa, ¿verdad? Que se puede abrir, pero que siempre requieren una carta de presentación de alguien que trabaje ahí, que responda por el comportamiento de esa persona. De alguna forma, ¿verdad? No es que se le va a hacer responsable de lo que hagan, porque sería mucho pedir, pero que de alguna forma responda. Entonces se está abriendo un poquito más y ya vean que con eso estamos como tratando de atacar este primer problema que tenemos. ¿Ok? Segundo, hay servicios que cuentan con más médicos de los que realmente son necesarios para atender el volumen. ¿Qué podríamos hacer ahí? Profe, no sé si sea como un poco excesivo, pero tal vez lo que se puede hacer es como una valoración de en qué áreas hay excedentes de médicos y reducir planilla. O sea, empezar a hacer despidos si no son necesarios. No, así tiene que ser. El asunto ahí es cómo voy a tomar yo la decisión. Y es, como les decía, cuando vimos el restaurante mexicano de José, que decía cómo define la calidad, ¿se acuerdan que vimos que entonces había varios criterios? Que entonces yo iba a decir, ok, el sabor, en la comida el sabor, la presentación, la temperatura, la frescura. Que si en el local íbamos a ver el ambiente, la música, la limpieza. Que en la parte de, de la atención, que el servicio de los meseros, de la anfitriona, el tiempo de respuesta o de entrega de los platillos, ese tipo de cosas, pues entonces aquí deberíamos hacer algo parecido. ¿Qué es lo que tenemos que establecer? Bueno, indicadores de desempeño. Y créanme que a veces es muy difícil. A mí me ha pasado, es más, hasta en la universidad me pasó una vez que donde estábamos en un proyecto, yo puse indicadores de desempeño. Primero, inicialmente todo el mundo me dijo que sí, ¿verdad? Cuando los indicadores no eran de 100%, ¿verdad? Los resultados de ciertas personas, ahí empezaron a pararse de uñas, que esa no era una política universitaria. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que le digan que no está rindiendo. Uno todavía como estudiante no lo acepta porque no le queda de otra en realidad, ni modo, ¿verdad? Así nos evalúan, aunque no me gusta, pero a la gente en el trabajo ya no le gusta. Entonces a veces es muy difícil, sin embargo, para mí es necesario. Es necesario cuando se contrata a alguien que quede muy claro cómo se va a evaluar su trabajo y que se le informe periódicamente de los resultados. Y periódicamente no es que estoy diciendo que cada semana o cada mes, pero puede ser cada año. Que cada año se haga una valoración, se revise y que entonces se deje a los mejores, ¿verdad? Hay lugares donde lo que hacen es que más bien se les dan bonificaciones a los mejores, bueno, dependiendo de lo que se quiera. Si aquí vemos que tenemos excedentes, se está pagando mucho en planillas. Entonces ya por ahí yo diría, bueno, sí, esmérese y ganes el derecho de estar acá, ¿verdad? Entonces por ahí sí sería bueno implementar, establecer esos indicadores, informarlos a toda la gente, pues podría darse un periodo así como para que la gente se acostumbre a que va a ser valorada alguna prueba y decir, y a partir de tal fecha, ahí se van los que no están rindiendo lo mejor. Y chicos, ¿me están escuchando? Ahora sí. Ahora sí, profe. Sí, en algún Pero en momento un sería momento que sin no. querer le di el mute, sorry. ¿Dónde quedamos? ¿Hasta dónde me escucharon? No sé exactamente. Nada más Solo que se dejó digamos, de compartir y todo. sí, y digamos, usted está hablando de las métricas y los indicadores y demás para reducir gastos. Básicamente creo que ya estaba concluyendo con eso. Sí, sí. Ah, bueno, sí. Básicamente que entonces yo podría establecerlo de esa forma para que la gente sepa que es así y de no poder sacarlos. Básicamente eso era. Ya no sé qué fue lo que les dije de más. Creo que entonces casi nada nos perdimos, no sé. Después, acá tenemos otro, bueno, no se tiene registro del método utilizado para la valoración de cada caso. Los registros se basan en las actas de las reuniones y la notificación recibida. ¿Qué podríamos hacer ahí al respecto? Aquí esto es fácil, es básicamente lo que vimos hoy.
es ver qué partes de este proceso podrían ser registradas en una aplicacioncita, un sistema de información. Entonces, si tengo una vacante, llega la aplicación, no sé, ahí pongo identificador, el código médico, por ejemplo, con toda la información personal, quienes mandaron la carta, que quede ahí de algún modo, se pueda registrar la carta de presentación que mandaron y que pase por cada uno de los órganos que tienen que hacer validaciones, que ahí se registren los resultados, que se haga automáticamente algún tipo de cálculo para que la dirección emita y entonces se emite el informe igual, se informa igual, pero en un momento dado, si a mí me dicen el médico, no sé, C012540, pues entonces yo meto C012540 en el sistema y ahí me dice sí, aplicó en tal año, en tal momento, el resultado de la valoración fue tal, bla, bla. Listo. Es algo así, vean que en realidad por aquí, en este caso es bastante sencillo, hay partes que van a poder ser incluidas en el sistema. Por ejemplo, dice que si se aprueba la continuación de la valoración, el médico es sometido a un examen de perfil psicológico. Bueno, el perfil psicológico no va a estar en el sistema, ¿verdad? Es algo bastante privado que no debería estar disponible ahí para cualquiera que haga una consulta, pero simplemente la persona que hace el perfil psicológico pone un resultado general, como realizado, informe enviado tal fecha. Y entonces, para proteger la información que está propiamente en el reporte, no se pone en el sistema, pero ya tiene un código de expediente, un número de informe, y entonces las personas que tengan acceso a esa información podrían ir a verlo, sin poner la información ahí en peligro. Porque recuerden lo que les dije antes, en todo sistema de información tiene que mantenerse la confidencialidad. No es que porque logré acceder al sistema puedo ver toda la información, no. Entonces siempre vamos a tener formas de protegerla. Y ya después, ¿qué tipo de información debería ser recopilada para gestionar adecuadamente el proceso? Okay, de todo lo que vimos aquí. Fíjense, si estuviéramos hablando de una hoja de Excel, fíjense en estructuras. Hojas de Excel y qué información habría en cada hoja. ¿Cómo ustedes podrían decir cuál es la información que necesito? Así como vimos ahora, digamos, en el laboratorio, hay una hoja con información de los puertos, hay una información con información de las empresas y hay una que tiene el detalle de todas las transacciones. Entonces, más o menos, pensando en eso, ¿cómo podríamos ordenar aquí la información que realmente necesitamos para poder hacer un seguimiento de cada una de las valoraciones? Paulina. Profe, Bueno, sí, Camila. Ajá. puede ser el nombre, el título académico Ujú. y el área de profesión. Ajá. ¿Qué más? Creo que también se puede meter como la fecha en la que se envía la carta, y en la que ya se termina el proceso para valorar como en cuánto tiempo es que se está pudiendo hacer efectivo todo el proceso general. Es interesante y ahí podría tener un indicador de la duración del proceso de contratación. Ujú. ¿Qué más? Yo ahí podría meter, digamos, el acta donde se da el número de o código de acta donde empieza el trámite, ¿verdad? Como les dije, eventualmente el informe, el número del informe del perfil psicológico sin poner la información del perfil. Podría incluir la valoración del comité de ética. Eventualmente igual, no todo el informe, sino el número del informe con la valoración. Y podría poner también el acta en la que la dirección médica toma la decisión. Y por ahí el informe, la respuesta que se le dio al candidato y al servicio que presentó al candidato. Yo podría hacer algo así. Entonces vean que siempre, como les digo, mantengo la confidencialidad de la información, pero me queda muchísimo más accesible para poderle dar seguimiento, ¿verdad? En vez de tener que ir a sacar un montón de hojas o portafolios o cosas así. Entonces vean que de esto es de lo que trata básicamente toda esta parte de procesos. O sea, este es un casito muy pequeño, ¿verdad? Pero la idea es ver esto, qué es lo que se hace,
identificar todos estos componentes para ver cuál es la problemática. En este caso, pues estaba como regaladito, ¿verdad? Que aquí les puse ya cuáles son los 3 problemas. En otros hay que como meterse uno más a analizar toda la información para ver cuál es la problemática y a partir de esta problemática podemos hacer el análisis causa y efecto si quieren, o podemos verlo así muy específicamente y decir, bueno, ¿cómo podría yo mejorar eso? ¿Cómo podría mejorar eso? Y eventualmente a partir de cada uno de los problemas generar una solución que los contemple a todos. Muchas veces no va a haber una solución para todos. Entonces es cuando nosotros decimos, bueno, prioritario es hacer esto. Cuando ya eso esté, entonces se le recomienda que siga con tal otra cosa y tal otra y tal otra. No siempre se pueden hacer todas las mejoras en el momento. Por eso es que yo les había mencionado en algún momento también que la lista de oportunidades de mejora es como pedirle al niño, es todo lo que yo quiero. Pero yo sé que de la lista de 50 cosas, con suerte voy a tener 5. Entonces, por ahí es donde vamos trabajando esa lista de oportunidades de mejora con la solución que realmente le estoy dando. Y esto es lo que tienen que tener muy claro para el proyecto. Tienen que identificar procesos y hacer el mapeo. Tienen que ver todos los componentes de los procesos que ustedes consideren que son más relevantes para el caso. Porque digamos, ahí habla, no sé, del mantenimiento de los caminos y esas cosas. Obviamente se hace, no viene muy detallado, pero es un proceso que existe. Pero tal vez eso no es tan relevante para la decisión que se tiene que tomar como otros procesos que sí vienen evidenciados ahí. Así que tienen toda la identificación de esto, vean cuáles son los problemas o cuál es la problemática que tienen que enfrentarse en este momento. ¿Qué es lo que tienen que solucionar? Prioritariamente en el ya y qué otras cosas podrían quedar para después de un momento específico. Y entonces, a partir de ello, ya después, eso sería para el segundo entregable, es que ustedes me dicen de todas las oportunidades de mejora que nosotros le pusimos en este primer entregable, que es el de la próxima semana, lo que realmente vamos a arreglar ahora es esto y esto y esto. Esto es lo que tendrían que hacer en el proyecto. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¡Ay, por fin estamos al día, chicos! ¡Qué alegría me da! No sé si tienen algún comentario. Profe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. En mediación está una segunda lectura en inglés. ¿Esa para cuándo es? ¿Para De otra hoy en semana? 8 empezamos el tema de riesgos, entonces está puesta de hoy en 8. De hoy en 15 sería la comprobación de lectura. Ah, ok. Gracias. Ok. Chicos, repasen todo esto para que se fijen muy bien. Si tienen dudas con el proyecto, pues me avisan, obviamente, ¿verdad? Pero piensen en este ejercicio, la idea era que lo pudieran ver así, para que tengan claridad de cómo hacemos la relación entre todas estas cosas. Repasen también, porfa, lo del laboratorio. Hagan la práctica, cualquier cosa que no les corra, que no entiendan, díganme. Lo más probable, es más, digamos que sí, la próxima semana hay quiz de laboratorio. ¿Ok? De todo lo que hemos visto de macros. Entonces, Profe, ajá. entonces de laboratorio casi que ya terminamos la materia, ¿o no? No, Por no, lo que entendí en algún momento. digamos, no, tranquila. Digamos que sí, no, por lo que les dije, en la sesión de hoy está la presentación donde hay una breve explicación de todos los tipos de controles que tenemos en el cuadro de herramientas. Pero, digamos, hay unos que no hemos visto. Nos falta ver, por ejemplo, no sé, los cuadros de lista, las casillas de verificación, la barra de tabulaciones. Entonces, la idea es que ya todos los controles se manejan de forma parecida, pero vamos a ir incorporando esos controles poco a poco en el resto de prácticas que nos quedan y entonces vamos a seguir programando y usando todos los controles. El objetivo mío, esta sería la primera vez que lo logro, me parece, es que todos los controles se utilicen por lo menos en una práctica, para que ya para efecto del proyecto ustedes puedan decir, ah, no, me gusta más esto, me gusta más esto, me gusta, y ya saben usarlos.
Pero entonces, digamos, ya no hay más temas porque ya el último tema son controles, pero los vamos a ir viendo, incluyendo poco a poco en las prácticas. Ah, ok, El ok. examen teórico, no, el examen teórico les dije que se los mando hoy. Aunque sea a las 11:30, 11:40 de la noche, no, hoy se los mando. ¿Algo más? Chicos, si no tienen dudas, pues entonces de aquí quedamos con la clase. Yo ahora subo las grabaciones, igual les aviso cuando ya están, ¿sí? Digo que la otra semana iba a haber algo. ¿Qué fue lo que mencionó? Como Quiz de laboratorio. Quiz de laboratorio. Profe, ¿y cuánto tiempo va a dar para hacer el quiz y así? Como unos 40 minutos. ¿Me oyeron? Sí, 40 minutos. Sí. Ok, profe. Ajá. Y va a ser como igual parecido a las prácticas que hemos estado viendo. Algo así, obviamente más chiquitito para que les dé tiempo de terminarlo, pero sí, sí, sí. Ok, muchas gracias, profe. Un gusto. Profe, ¿Sí? sobre el ensayo, el que hay que entregar hoy, em, la página que era como el autor puede ser como en la primera, así como estilo portada. Sí, no le doy problema. Ok, está bien. Bueno, ok. Ah, profe, bueno, ya que mencionan eso, o sea, yo había entendido como que era una página incluyendo el autor, ¿es así? No, una página máximo, el ensayo más la parte de autoría. Y si lo hice así como la No mitad de la importa página, lo porque del lo autor que y les el estoy ensayo. pidiendo es un máximo de una página, entonces no importa. Ah, ok. Profe, Para hay que que no hayas puesto, ponerlas. no me gusta, no me importa, pero nada más. No, obviamente sí, como una opinión más Ok, no, estoy detallada, pero vacilando, tranquilo. ok, ok. Profe, si mencioné aspectos del video, igual tengo que poner las referencias, ¿verdad? En otra página. No, porque las O no, no referencias son esas. están. Las referencias son esas, no, eso no tenés que incluirlo. Ok, ok, está bien. Ok. Bueno, profe, próximamente le voy a estar molestando. No te preocupes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver, Marisol. Luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Ahí le estoy preguntando en estos días. No hay ningún problema, con todo gusto. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Luego, profe, profe. gracias. Marisol, ¿vos con quiénes estás? Hola, profe. Hola, hola. Yo estoy con Paulina, con Dominique y con Enrique. Ok. No sé si es privado o privado porque tengo a Melanie acá. Pues no sé, es del proyecto, es una pregunta del proyecto, Pero digo, no entonces, hay problema que ella escuche o mm, paso a un cuarto aparte. no, yo creo que, bueno, no importa, yo creo, profe. Ok, está bien. Voy, Bueno, un momentito. Profe, es que bueno, resulta que, ¿se acuerda que el jueves nosotros, Enrique y yo le preguntamos una cosa sobre los procesos, ¿verdad? ajá. Entonces, resulta que, bueno, nosotros nos reunimos y sacamos dos más. Sin embargo, no estamos tan seguros de que sean como procesos, o no estamos seguros de la división que le dimos. Ajá. Entonces, nos gustaría como que usted lo viera y nos compartiera su opinión. Ok, ¿puedes compartir pantalla? Sí. Sí, creo que sí. Voy a abrir el documento. Un momentito. Ajá.
Profe, y una pregunta también de eso. Teníamos duda de, digamos, si en la parte como de los servicios de comida, ¿verdad? Había que incluir el menú en una entrada, ¿o no? Sí, al menos una entrada. Porque si no, Ok, cualquiera podría pedir cualquier cosa. ok, sí. Qué rico, vamos, llegar a decir, hoy se me antoja. Y también, digamos, como, o sea, como, digamos, lo que van a preparar para hacer lo que van a usar para hacer la comida también, ¿verdad? Lo que pasa es que habíamos hablado, es que vos no estuviste en esa reunión, me parece, que ahí no es necesario, si los van a poner serían como insumos de cocina, pero no van a poner todo porque imagínate qué tan grande es el menú. Entonces empezar cebolla, cebollino, chile dulce, culantro, perejil, pollo, arroz, frijoles, y ahí jamás, ¿verdad? Podrías ponerlo entonces como insumos, pero podríamos hablar también de que es un proceso de preparación de comidas aparte, donde se recibe el pedido del cliente, ya tiene los insumos y por ahí se trabaja. Entonces es como un subproceso. Entonces no sería tan necesario detallarlo acá. Ok, sí, porque, bueno, lo habíamos puesto como tipo, como, en lugar de poner como sandías, piña y así, pusimos como frutas. Ah, pero igual no se les hace muy grande. Ahí Marisol ya lo está poniendo y no sé si ahí lo puede ver. Yo les recomendaría que pusieran como ingredientes en general. Porque Ok. digamos, si el postre sería una entrada, si ya el postre está listo, pero si ustedes lo hacen, entonces ustedes tendrían que poner los ingredientes de los postres. Ok, sí. Son mejor eso. Sí. Ok. A nivel, digamos, si estuviéramos hablando de una empresa real donde quiere detallar cada uno de los procesos, tal vez por ahí sí. Pero para este caso no, porque como también tienen restricción de páginas para que no se excedan, no me acuerdo si son 3 páginas para la parte de propósitos, Creo que digo sí. de procesos, entonces para que no quiten mucho campo. Ok, sí, tipo como en el de las papas, se refiere. Exacto, exacto. Ok, profe. Bueno, y la otra pregunta era de esta parte, de los procesos estratégicos, que digamos, nosotros lo pusimos como así, como gestión administrativa y labores operativos. ¿Por qué la gestión administrativa es estratégica? Porque, bueno, nosotros bueno, pensamos que era estratégica porque esa es la parte que hace doña Inés, que, bueno, es como básicamente la estrategia de la empresa, una cosa así. Pero no me confundan funciones con procesos. La función de ella es administrativa, pero la administración es un proceso de apoyo. Ok, ok. Las cosas que ella haga para hacer la diferenciación son las que serían procesos estratégicos, como las atenciones, esto de las toallitas calientes, cuando llega la persona, que las llavecitas estas, esa parte es la que sería estratégica. Ya, o sea, no es que les estoy diciendo que me van a tener un proceso de toallitas calientes, ¿verdad? No me malentiendan. Pero este tipo de cositas son las que son la estrategia, porque son las que hacen la diferenciación con otros hoteles. La parte administrativa es administrativa. Todo hotel tiene que tener administración, buena o mala, pero todos los hoteles tienen administración. Eso no hace la diferencia. Igual la parte operativa, todo hotel tiene parte operativa. Buena o mala, pero la tiene. Entonces, la diferenciación no es que haga partes operativas, que tenga labores operativas. Entonces, digamos, estos dos los pasaremos a la parte de apoyo, digamos. Ajá. Ok, ok. Entonces, ustedes dicen, entonces, ¿qué voy a poner en estrategia? Sí. Ahí es, pero puede ser que solo haya uno estratégico, eso no importa, no es que tienen que encontrar un montón en cada área.
Ok, profe. Sí, es que son, bueno, nos tienen un poquillo confundidos porque realmente como que no viene como muy explícito, o sea, sí menciona todas las cosas que ella hace, pero sí nos Pónganse a cuesta verlo bastante. como así, digamos, esas ideas que ella genera son lo que hacen la diferencia, esas ideas. Entonces, ¿cómo se gestionan esas ideas? Yo sé que no está el detalle, no está evidenciado ahí en el caso, pero eso es lo que sería como básicamente estratégico. Además, acuérdense, me parece que sí lo dice bien en los lineamientos, que escojan cuáles son los procesos que realmente quieren trabajar para efecto del proyecto. No todos tienen que estar ahí evidenciados, tal vez sí mapeados, pero no con el detalle. Déjame ver. ¿Dónde está? Solo para verificar si así lo puse, porque por lo menos esa era la idea. No sé si lo puse tal cual. Mapeo y análisis de procesos consiste en identificar los procesos más relevantes para el caso de estudio. Es decir, la decisión que tienen que tomar para cada uno de los cuales de estos, que son los más relevantes, establezcan la categorización. Estratégico, valor de apoyo, propósito, evento disparador, entradas, actividades y salidas. 5 páginas es lo que tienen aquí. Pero ves, por eso yo digo, son los más relevantes para la decisión que tienen que tomar ahora. Porque si se ponen a detallarme todos los procesos que evidentemente se realizan ahí, no les alcanza ni en 5 páginas, tal vez en 15. Ok, está bien, profe. Ujú. Entonces, por ejemplo, en este caso que ambos son de apoyo, podríamos decir, bueno, vamos a quitar este y vamos a solamente dejar este, una cosa así. Es que no es porque sean de apoyo. Piensen cuál es la decisión que tienen que tomar. Y lo que sea relevante para la decisión que tienen que tomar, para lo que necesitan hacer en el periodo que tienen ahí de tiempo, los que sean relevantes para eso los tienen que dejar porque son los que son relevantes para el caso. Ahí sin importar si es estratégico, si es de valor o si es de apoyo. Entonces es como más bien que elijamos los procesos que tal vez van a cambiar o que nos van a afectar más la decisión que tomemos o algo así. Exactamente. Exactamente. Ok. Bueno, yo no sé si tendríamos alguna otra pregunta, pero bueno, estas eran como las únicas, creo yo. Paulina, Polo. No, yo ya no tengo. Ok. ¿Y los demás? Todo claro. Bueno, sí, yo creo que eso era. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Me queda Melanie, ¿verdad? Chao. Profe, es que vieras que la semana pasada tuve un problema con conectarme en la... O sea, me conecté en la mañana, pero el internet estuvo medio malo, entonces me sacaba, me metía. Y ahorita vamos a hacer un cambio de internet y como usted ya dijo que para la otra semana hay quiz de laboratorio, entonces yo intenté ayer hacer la práctica 3, bueno, no 3, sino la de la semana pasada, ¿sí? Con mi internet, pero en YouTube no puedo ver lo que usted está escribiendo, digamos, porque como el internet es mi internet, entonces él va, o sea, como que no se define lo que usted está escribiendo, entonces me preocupa para el quiz no tener esa práctica lista porque no puedo ver lo que está haciendo, digamos, a lo de hoy sí le hice screenshot como a lo que usted iba haciendo para cuando yo lo haga a ver si estoy escribiendo bien, pero me metí en mediación y vi que como en el primer examen, digamos que las soluciones de lo de Excel venían, creo que decía fichas técnicas, están hasta el 7 de noviembre, entonces no pude ver no pude ver cómo resolver la de la semana ¿Cuándo te anterior. hacen el Entonces, no cambio? sé. Se supone que van a venir mañana, ¿verdad? Se supone. Hagamos una cosa. Avísame mañana si llegaron o no llegaron. Si llegaron, lo probás y me decís si puedes ver bien el video o no. Y si no, te mando las fichas técnicas para que las vayas revisando. Bro. Sí, pero me Gracias. avisas, Es por favor. que
Sí, es que yo le dije a una compañera y me dijo como, se supone que querían salir en fichas técnicas, entonces yo me metí, pero sí decía que disponible hasta el 7 de noviembre, entonces no podía ver, o sea, no podía ir haciéndolo y viendo, porque para Excel no ocupo el internet en sí, entonces yo podía hacerla Claro. sin compartir, entonces, pero como Claro. ahora no tiene la solución de mediación, entonces no. Sí, yo no es que te podía. digo, no las comparto inmediatamente porque algunos profes hasta les dejan como de tarea y se las evalúan, terminar las prácticas o hacerlas. Entonces, y si están ahí disponibles ya no les sirve. Sí, bueno. Ya están ahí, ¿verdad? Por Sí. eso es que las ponemos como hasta después. Pero si tenés algún problema con eso, me avisas mañana y yo te las mando para que las puedas revisar. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, cuídate. Chao.